Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar una semana más de trabajo. Ya estamos culminando el mes de mayo. En esta semana terminamos, como ya les he dicho, el primer bimestre. Con las clases de esta semana estamos culminando el primer bimestre. Ya la siguiente semana empezamos con el segundo bimestre. Y en esa semana también se les va a dar a conocer el resultado de sus evaluaciones, que son la primera evaluación semanal que ustedes dieron y luego las tareas que en cada sesión se les ha dejado. Bien, entonces vamos ya a iniciar la sesión de hoy día. En la clase pasada hemos hablado de la convivencia, ¿verdad? Una convivencia necesaria para ir creando un ambiente, ¿no? Un ambiente agradable, de respeto, de cortesía. Me estoy refiriendo a la convivencia de los hombres y mujeres, en general de los hombres, ¿verdad? Porque ustedes saben que el varón y la mujer forman justamente la especie humana, ¿no? Pertenecemos a la especie humana. Bien, hablando de la convivencia humana, vamos a referirnos al hombre. El hombre como creador de la cultura. Ustedes al finalizar esta sesión tienen que saber explicar, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el proceso de evolución que ha tenido el hombre desde sus inicios hasta hoy día? Bien, el hombre, hay muchos conceptos del hombre. Se dice que el hombre es un animal. Acá tenemos la imagen del hombre. ¿Ya? Es un ser animal, es un mamífero, un primate. Pero no solamente es carne. El hombre también es un conjunto de conocimientos, de sentimientos, de acciones, que justamente nos diferencia de los demás animales, ¿verdad? Entonces, siendo un mamífero, ¿no? Siendo el hombre un mamífero, un primate, ¿no? También el hombre tiene conocimientos, tiene pensamientos, ideas, sentimientos, etc. Entonces ahora vamos a hablar de ese hombre justamente creador de la cultura. El hombre crea y también se relaciona. Acá vemos la imagen del hombre primitivo, ¿no? Vivía justamente como un animal salvaje, era errante. Iba buscando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, iba buscando, ¿no? Alimentos. Es decir, en el lugar donde estaba, él cazaba animales, pescaba, recolectaba frutos. Cuando se terminaba todos esos recursos, se iba a otra ciudad, vivía en cavernas, ¿no? Bien, pero con el paso de los años, el hombre ha ido creando cosas que necesitaba. Ya, por ejemplo, acá ya lo vemos con un mazo, justamente para defenderse. Siendo aún primitivo, ya el hombre empezó a crear. ¿Ya? Luego, posteriormente, ya empezó también a reunirse con otras personas, porque se dio cuenta que solo no podía avanzar, no podía vivir solo. Entonces, el hombre ha evolucionado desde el hombre primitivo hasta el hombre de hoy día, que es un constructor, es un científico, es un intelectual. Ha pasado toda esa evolución. Entonces el hombre, desde que aparece, crea cultura y tan posteriormente la civilización. ¿Qué es la cultura? Son todas las creaciones que el hombre ha realizado, tanto materiales como espirituales.
en proceso de desarrollo, es decir, desarrollándose poco a poco, socialmente y en la historia. Justamente, ¿cuáles son esas creaciones materiales y espirituales? Son los conocimientos, el arte, las creencias, las leyes, tan importante para la convivencia. Entonces, todo lo que el hombre ha creado, sea material o espiritual, se llama cultura. Todo lo que el hombre ha creado. Ahora, esta cultura ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ¿no? En la medida de que ha ido conociendo, encontrando respuestas a sus incógnitas, entonces ha ido evolucionando. Y ya, al unirse con otras personas, ha avanzado, ya tiene herramientas, poco a poco va dedicándose a la agricultura, a la ganadería y va conformando ya civilizaciones. ¿Qué son las civilizaciones? Es el nivel más alto de cultura. Esa cultura que crearon han ido avanzando y cuando ya ha alcanzado su desarrollo, tanto social, económico y político, ya se ha convertido en civilización. Acá, por ejemplo, cuando recién aparece la cultura, el hombre también vio la necesidad de ya hacerse sedentario. Ya no estar errante, caminando, buscando qué comer, cómo alimentarse. Ya se pone sedentario. Allí justamente, acá practicaba el trueque de alimentos, ¿no? Entre unos y otros. Pero ya acá él ha ido desarrollándose socialmente. Ya empieza a vivir en núcleos pequeños, que es la familia. Luego también económicamente. Y van creando sus leyes políticamente. Recordemos nosotros las civilizaciones grandes. En el Perú tenemos una gran civilización, la civilización de la cultura chavín, que ya no son salvajes, ya no son primitivos. Han ido desarrollando la técnica de la agricultura, la arquitectura, ese castillo de Chavín, ¿no? Que en la ciudad de Huari lo construyeron de piedra y adobe, ¿no? Entonces, la cultura ha ido desarrollándose y cuando alcanza su más alto nivel, ya se convierte en civilización. Y una muestra de ello en nuestra región y en el Perú tenemos la cultura chavín, ¿ya? Que ya ha alcanzado un grado alto de desarrollo. Y si avanzamos un poco más, en el Imperio Incaico también existió la gran civilización del Tahuantinsuyo, con el que creó esa ciudadela tan hermosa que pertenece a las maravillas del mundo, Machu Picchu. Es así como el hombre primitivo ha ido evolucionando, ha ido cambiando y mejorando. Bien, entonces ya sabemos lo que es cultura y lo que es civilización. Hay que saberlo diferenciar. Ahora, el hombre se relaciona con la naturaleza, se relaciona con la sociedad, con sus conocimientos y consigo mismo. Habla también consigo mismo. ¿Qué significa todo ello? Vamos a ver. El hombre se relaciona con la naturaleza porque se adapta al ambiente. Si vive en la costa, se adapta al calor, se adapta a las actividades. Si se va a la sierra, se adapta también al frío, ¿no? A ese clima. Ese es un hombre que se adapta, el hombre se adapta. Y se relaciona con la naturaleza trabajando en la naturaleza. Primero con instrumentos rudimentarios, ¿no? Como de la piedra hicieron cuchillos, mazo, machete, etc. ¿Ya? Está transformando ahí la naturaleza, se está relacionando con la naturaleza, con esos instrumentos. Posteriormente vienen maquinarias para hacer carreteras, hacer puentes, ¿no? O hacer construcciones de viviendas y edificios. Es decir, está venciendo a la naturaleza, ¿no? Esos materiales para construir lo ha creado él, ¿no? Es decir,
para vencer a la naturaleza y no permanecer en estado errante. Y para ello, no lo hace solo, y ha visto que solo no puede avanzar, lo hace en comunidad, lo hace en cooperación. Y por eso primero forma bandas. No son esas bandas que hoy en día existen, sino un grupo de personas para que en conjunto, ¿no?, ellos vayan a cazar, a pescar, a recolectar. Lo hacen en bandas pequeñas. Luego estas bandas se convierten un poquito más amplias, que lo van a llamar hordas. Es el proceso de formación de la sociedad. Más tarde, estas bandas y hordas se van a convertir en tribus ya más organizadas. Todavía en nuestra selva existen algunas tribus. Y finalmente, todo esto se han convertido en sociedades, es decir, la sociedad. Podemos hablar la sociedad peruana, la sociedad de Anca, la ciudad de Chimbote, etcétera, etcétera. Ya no existen bandas, ya no hay hordas, ya hay sociedades, ¿verdad? Entonces el hombre se relaciona con la naturaleza adaptándose a ella, trabajándola, ¿no?, para su beneficio. De esa manera se relaciona el hombre con la naturaleza. Tantas cosas bellas ha hecho el hombre, con mucho esfuerzo sí, pero ha ido venciendo. No había carreteras. ¿Cómo contactarse con otra ciudad? Justamente él ha vencido a la naturaleza. Se relaciona con la sociedad, porque el hombre no vive solo. Nace, se desarrolla, ¿no?, en esa época en bandas, en hordas, en tribus, hoy en familia, ¿no? Justamente eso tenemos que resaltar, es que el hombre es un ser social, no puede vivir aislado, por lo que debe organizar la convivencia con respeto. La convivencia que hemos hablado en clase pasada, es decir, el hombre ya se relaciona con la sociedad, ¿no?, porque vive en un núcleo. La familia, la escuela, el barrio, la ciudad. Entonces ya se está relacionando de esa manera con la sociedad. Y para que en la sociedad haya una buena convivencia con respeto, tiene que organizarse respetando leyes. Entonces ya sabemos que el hombre se relaciona con la naturaleza, se relaciona con la sociedad. También se relaciona con los conocimientos. ¿Qué sucede? Al socializarse, a vivir en sociedad, va adquiriendo experiencias, aprende hábitos, costumbres, ¿no? Y va encontrando respuesta a lo desconocido. Hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, antiguamente el hombre hacía las faenas agrícolas con los movimientos de la luna, del sol. Pero eso ha ido avanzando poco a poco. Hoy en día ya no pensamos eso, sino no hay otros factores, ¿ya? Por lo tanto, entonces ha ido aprendiendo, ya aparece la escritura, ya aparece el estudio, y así va mejorando sus conocimientos y encontrando respuesta a lo desconocido. Se va superando, evoluciona, puede llegar a ser erudito, es decir, tener una cultura muy amplia, así como ustedes, ¿no? Cuando nacen, recién están aprendiendo a caminar, a gatear, pero a medida que van pasando los días, los años, van adquiriendo experiencia, encuentran muchas cosas desconocidas, ya le encuentran respuesta y se van ustedes superando, evolucionando y van a llegar a ser personas cultas, personas eruditas, ¿no?, que tienen muchos conocimientos. También el hombre se relaciona consigo mismo. ¿Cómo es eso? Acá hay hemos hablado ya, una comunicación intrapersonal consigo mismo. Es decir, vamos descubriendo nuestra interioridad, nuestros sentimientos. Hay personas, por ejemplo, coléricas, que no saben perdonar. Hay personas que tienen sentimientos
positivos, otros negativos. Nos vamos conociendo. También nuestros pensamientos, qué pensamos sobre determinada cosa. Nuestras emociones, cómo reaccionamos, ¿no? Si reaccionamos adecuadamente o airadamente, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual manera, ya tenemos capacidad de conocernos. Cada uno nos conocemos a nosotros mismos y comprendemos a nuestro entorno. Ya, y comprendemos a nuestro entorno. A ver, aquí me faltó la C o se me borró. Bien, entonces empezamos a comprendernos nosotros mismos y a saber nuestra reacción. Bien, es así, hijitos, como el hombre, creador de la cultura y la civilización, se relaciona con la naturaleza, dominándola para su beneficio y alcanzar un gran progreso. Con la sociedad, porque no puede vivir solo, siempre vive en grupo, ya sea en familia, en la escuela, en la comunidad, etc. Sus conocimientos, va aprendiendo muchos conocimientos, ¿verdad? Encuentra respuesta a lo que no sabe y se va superando para tener una amplia cultura y ser un erudito. Y también nos comunicamos con nosotros mismos para conocer cómo somos. Entonces, quedó claro el hombre creador de la cultura. Acá ya hemos dicho, empezó el hombre errante con pocos conocimientos, poca experiencia, fue evolucionando, llega la civilización y miren acá, tenemos por ejemplo que están construyendo. Antes vivían en cuevas, aquí el hombre ha evolucionado. ¿Ve? Y así, en la ciencia. Hoy en día nomás, por ejemplo, los científicos están investigando la coronavirus y están tratando de crear una vacuna que salve a la humanidad. Es decir, el hombre ha evolucionado tanto. Hoy diríamos que el hombre ya trata de dominar totalmente al mundo. Qué diferente, miren, este hombre al primate que recién apareció. Tenemos la Tierra, donde él lo observa, ¿no? Y trata también de dominar a este planeta. Bien, hijos, hasta acá la explicación del hombre creador de la cultura. Ya, ahora ustedes le darán una leidita. Si hay alguna pregunta, alguna duda, lo vamos a continuar en el Zoom. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta ahí.